Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y dándoles la gloria al Señor como Él se merece. Amén. Vamos a orar, por favor, para empezar. Si me acompaña. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza que solo tú mereces, Señor. Hay gratitud en nuestros corazones por todas las cosas que haces, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, congregados, Señor, todos los justos y justificados delante de ti, porque tenemos necesidad de ti, tenemos hambre de ti, tenemos, Señor, urgencia en nuestro corazón de acercarnos a ti, Padre. Te pedimos que esta mañana, Señor, tú nos hables, que tú, Señor, abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros ojos espirituales para poder ver las glorias que tienes para cada uno de nosotros, que nos abras el entendimiento, Señor, para que podamos aprovecharlo al máximo y así reflejarlo en nuestra vida cada día, Señor. Te lo pedimos porque cada uno de nosotros, Señor, estamos aquí por tu voluntad, porque tú nos has traído, tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. Sea esta mañana una mañana más para darte la gloria, Señor, para honrarte, Padre. Usa mis labios, organiza, Señor, mis pensamientos, que pueda transmitir el mensaje de tu palabra, Señor, adecuadamente, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, hermanos. Eh, es un privilegio poder estar aquí, poder compartir con ustedes la palabra del Señor el día de hoy. El pastor no puede estar con nosotros, pero usted sabe, Él está con nosotros en su corazón. Los ama y nos ama a todos y pues seguimos adelante, ¿verdad? Peleando la buena batalla, como dice la palabra. El mensaje que traemos hoy con la ayuda del Señor es el valor de conocer a Cristo, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor vamos a poder extraer un poco de las experiencias del apóstol Pablo que él tuvo en la transición de ser Saulo de Tarso a ser el apóstol Pablo que nosotros conocemos, ¿verdad? La transición no fue sencilla, fue algo que requirió bastante de él, pero como el Señor siempre hace, cuando Él requiere algo, nosotros primero nos enseña y nos muestra el porqué, nos explica las razones a nuestro corazón para que se nos sea más fácil y lo hagamos con mayor gozo y con mayor alegría y podamos así entonces encaminarnos en los pasos que Él ha enmarcado para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo entonces va a ser el centro de esta mañana del mensaje. Como todos sabemos, él era un fariseo. Los fariseos en los tiempos de Jesús eran parte de dos sectas importantes, ¿verdad? En Israel, que eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran más prominentes, eran conocidos como los que tenían un mayor celo por la palabra, los que eran más legalistas, los que se apegaban más a la ley, al Torah, ¿verdad? Incluso a lo que algunos llaman el Talmud, que es la tradición oral que se transmitía desde tiempos pasados. Eran personas con mucho celo, personas que tenían en su corazón la convicción equivocada de que lo que ellos hacían diariamente, los ritos, las ceremonias, el apegarse tan estrictamente y fuertemente a la ley y a las reglas, que eso los acercaba a Dios. Pero a pesar de tanto esfuerzo y a pesar de tantas situaciones en sus vidas, no era el caso, ¿verdad? El apóstol Pablo lo conocemos como cuando era Saulo de Tarso, como una persona que no solo era muy conocedor de la palabra, había sido creado desde su juventud a los pies de un doctor de la ley, un maestro que se llamaba Gamaliel, que conformaba parte de lo que se llama el Sanedrín. El Sanedrín se puede comparar el día de hoy con lo que es la Corte Suprema. O sea, son muy influyentes en lo que pasa en la sociedad, en las reglas, en las leyes que se pasan, que se aceptan. Y eso tiene un efecto directo para cada persona. Así como el día de hoy, igual el Sanedrín tenía ese tipo de influencia sobre todos. El apóstol Pablo, por ser joven, por no estar casado, se cree que no era parte del Sanedrín. Sin embargo, él estaba aún desarrollándose en eso. Era muy prominente, era muy conocido. Y el Señor le había dado el privilegio de poder pelear y luchar. No el Señor, perdón, su anhelo y su deseo de luchar por Dios lo había llevado a ser la persona que él era. Y vamos a tratar de ver eso en la palabra del Señor.
Él dejó escrito esto muchos años después, pero es una muestra de lo que él sabía y pensaba de sí mismo, ¿verdad? Dice la palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, dice, aunque yo mismo podría también confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. ¿Por qué dice eso? Porque desde su juventud él se había esforzado, había sido enseñado a dedicarse por completo, a rendir su vida total, su tiempo, su mente, sus fuerzas, a poder seguir la ley al pie de la letra. Por eso con confianza él dice, yo mucho más. ¿Y en qué confiaba el apóstol Pablo? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Ese era el concepto que él tenía de sí mismo y me imagino no era falso, era algo muy cierto, ¿verdad? Todo esto en la mente de Saulo de Tarso y delante de los fariseos era de gran valor. Ser circuncidado al 8º día significaba que habían seguido la ley al pie de la letra, según Génesis, según Levítico, desde los 8 días de nacimiento, ¿verdad? Ser hebreo de hebreos significaba que él era de padres hebreos, que a pesar de estar en una colonia romana, a pesar de estar rodeado de griegos, ellos mantenían el lenguaje, mantenían las tradiciones y mantenían estrictamente todo lo que se relacionaba con ser hebreo, hebreo de hebreos, ¿verdad? De cuanto al linaje de Israel, todo verdadero israelita puede marcar y seguir su genealogía desde Abraham, Isaac, Jacob, y una línea muy clara, sin falta, de lo que es ser del linaje de Israel, ¿verdad? Cuando alguien es así, es un judío verdadero, porque tiene un linaje comprobable. En cuanto al celo, y esto es muy importante, en cuanto al celo, él tenía celo del cristianismo porque creía que el cristianismo era una herejía, o sea, una mentira, era algo falso que amenazaba al pueblo de Israel con confundirlos y alejarlos del judaísmo, lo cual para él en ese momento era lo correcto. El judaísmo era lo correcto. Entonces él en su celo, como vamos a ver más adelante, comenzó a perseguir la iglesia, a tal manera que cometió actos increíbles a nuestra forma de ver las cosas, lo vamos a ver más adelante. Y en cuanto a la ley, en cuanto a seguir todos los ritos de las ceremonias, era irreprensible. Nadie tenía nada malo que decir de él. Era un gran fariseo en todas palabras, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ir más adelante. Vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, enfocado siempre en lo que le pasó al apóstol Pablo y en lo que él era. Dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. ¿Por qué respiraba él amenazas y por qué había amenazas de muerte entre los discípulos del Señor? Porque él tenía celo como fariseo. Él estaba dispuesto, si fuera necesario, a encarcelar y a matar a los que fuera necesario para eliminar el cristianismo, porque era una amenaza al fariseísmo. Entonces dice el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al sumo sacerdote, para que se encontraba algunos que pertenecieran al camino. El camino era el evangelio, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Imagínense, dice hombres y mujeres, pero ¿usted cree que no iban a llevar niños también? Se iban a llevar todo, parejo, a Jerusalén. ¿Para qué? Para que fueran juzgados por el Sanedrín. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una experiencia increíble, hermano. El hombre aquel celoso, fariseo, todo lo que ya describimos de él, de repente tiene una experiencia en el camino a Damasco en la que es confrontado por Cristo, ¿verdad? En esa confrontación, él experimenta pues cosas aún físicas como el quedar ciego, como el oír una voz del cielo, como oír una voz, un estruendo del cielo que le habló y le dijo que estaba
haciendo algo que para él no era de beneficio, estaba dando golpes contra el aguijón, estaba luchando contra algo que era más fuerte que él, que nunca iba a vencer. ¿Verdad? En este momento fue la transformación del apóstol Pablo y el inicio de convertirse de Saulo a convertirse en el apóstol Pablo que ahora nosotros conocemos, ¿verdad? Fue un momento de su conversión. Este fue el inicio, este es el testimonio ocular de los testigos que estuvieron ahí, y Lucas nos lo dejó escrito en el libro de los Hechos, ¿verdad? Para que nosotros supiéramos cómo fue esta situación. Toda persona que es confrontado por Cristo en algún momento de su vida, hermano, va a tener una experiencia impactante como esta. Tal vez no al punto que quedemos ciegos, tal vez no al punto de que seamos derribados y que quedemos tirados en el suelo como Él, pero sí vamos a tener que reflexionar acerca de quién es el Señor, quién es Cristo para nosotros en nuestras vidas. Por eso el apóstol preguntaba, ¿quién eres tú? Y yo soy Jesús, le dijo, al que tú persigues. Igual nosotros vamos a tener esa experiencia, o la hemos tenido los que ya somos creyentes y hemos sido convertidos al Señor. Un día el Señor nos preguntó, ¿verdad? ¿Qué sabíamos nosotros de Él? ¿Quién era Él para nosotros? Y Jesús se reveló a nuestras vidas. Pero esa revelación no queda, hermanos, sin un impacto. No queda sin algo que es recurrente en la palabra de Dios que se nos deja ver. Y vamos a ver lo que dice, hermanos, en Mateo 16. Perdón, antes de que leamos eso, solo quiero compartirle algo. Porque el apóstol Pablo en ese momento de que el Señor lo confrontó, ¿verdad? Dice la palabra que al poco tiempo, en el versículo 16, me parece, versículo 11, vemos ya que el que era Saulo de Tarso ya está orando en un lugar, ya está orándole al Señor. Me imagino en ese momento está preguntando, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy ciego, toda mi vida he sido fariseo, yo siempre he creído que eso es la verdad, ¿y ahora qué? Ahora, porque el apóstol Pablo sabía quién era Jesús, por eso los perseguía. El apóstol Pablo sabía, gracias hermano, gracias. El apóstol Pablo sabía lo que Jesús proclamaba, sabía que él decía que era el Hijo de Dios, tenía total entendimiento de quién era Jesús. Y ahora está siendo confrontado con que todo lo que Jesús dijo es cierto. Todo lo que Jesús dijo se hizo realidad. Jesús resucitó. Amén. Entonces vemos en el versículo 11 de ese mismo capítulo que leímos anteriormente, de que él ya está orando al Señor. Vemos en el versículo 15 y 16 que el Señor le está diciendo a Ananías que Pablo le va a ser un instrumento útil y ya está siendo llamado al apostolado. Y dice, y le voy a enseñar lo mucho que sufrirá por mi causa. Ya está siendo llamado. También en el versículo 18 de ese capítulo vemos que se bautiza y que es lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 20 que ya está predicando en las sinagogas. ¿Por qué fue tan rápido esa transición? ¿Por qué de convertirse en un momento y de ser confrontado por el Señor, de repente ahora ya está siendo usado y ya está predicando? Y es por lo que leemos aquí atrás. Y dice, la salvación es un acto soberano de Dios mediante el cual Él invade la oscuridad del pecador, le da luz y lo salva. Pero la salvación no anula, cambia o ignora las facultades humanas, más bien las estimula. O sea, si tú eres una persona que tiene capacidades, ¿verdad? Que eres bueno, por ejemplo, para hablar en público, que tal vez eres muy bueno para leer y comprender, que tienes aquella capacidad de servir a los demás, que eres compasivo, esas virtudes que hay en ti, cuando el Señor viene a tu vida y te salva, no te las quita, sino más bien las usa, más bien las mejora, porque ahora las vas a hacer para la gloria de su nombre. Entonces el apóstol Pablo toda su vida había sido fariseo, un hombre dedicado, un hombre esforzado, un hombre muy entrenado, capacitado, y el Señor transformó su vida, pero no le quitó esas capacidades, y más bien las mejoró para que las pudiera usar para su gloria. Por eso vemos que tan rápido él empezó a servirle al Señor. Las capacidades que tú tienes, el Señor las quiere usar. Las capacidades con las que naciste, con las que Él te formó y te hizo, son para la gloria de Dios. No las dejemos, hermanos, sin uso, sino más bien descubrámoslas y pongámoslas en práctica, como hizo el apóstol Pablo de manera inmediata. Amén. Entonces ahora hay algo que quiero mostrarte para ir un poco más adelante.
lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Eso es algo muy interesante, muy importante, porque vemos de que entonces cuando somos confrontados con Jesús y con la vida de cristiano, como lo fue el apóstol Pablo, hay una pregunta que se nos hace. ¿Y qué tan dispuestos estamos nosotros a perder nuestra propia vida? Eso no significa que vamos a morir, significa que vamos a dejar o necesitamos ir dejando las cosas que ocupaban nuestro tiempo, las cosas que eran más prioritarias para nosotros y darle al Señor la prioridad y darle a Él el tiempo que Él merece para que Él vaya más bien ordenando nuestros pasos, como dice la Biblia, y que vivamos una vida conforme a su voluntad, ¿verdad? Aquí es donde se cumple. Cuando nosotros necesitamos entonces, dice, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, que es esta carne, sacrificarla, crucificarla en la cruz y caminar así hacia el Señor y hacia su voluntad y seguirlo, ¿ok? Esto es algo recurrente en la palabra. Hay muchos más versículos que nos hablan de algo similar en lo que en donde hay un trueque, donde hay algo que ganar, pero no sin algo que perder. Tenemos que rendir algo para poder ganar algo. El apóstol Pablo entregó toda su vida, todos sus esfuerzos para ser un fariseo prominente por el deseo y la necesidad y el anhelo y el gran privilegio de conocer a Cristo. Y a eso es a lo que queremos llevar. Y ahí vamos paso a paso. Amén. Vamos a ver en Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30. Es bastante lectura, hermano, pero no se puede transmitir el pensamiento completo a menos que se tenga un poco de contexto. Dice, cierto hombre prominente le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres. Tendrás tesoros en los cielos y ven, sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Este joven rico o hombre prominente, como dice aquí, fue confrontado con la pregunta, ¿quieres conocerme? ¿Quieres salvar tu alma? ¿Quieres que yo sea ahora el que controla tu vida? Necesitas hacer algo, que es entregar lo que para ti es más importante. Todos los cristianos tenemos en nuestro corazón, en el centro del corazón, un trono, ¿verdad? Donde se sienta aquello o la persona o las cosas o las posesiones que son más importantes en tu vida. En las personas que no conocen a Cristo, lo más posible que en el centro de su corazón, lo que está sentado en el trono es el dinero, posiblemente su carrera, posiblemente su familia, que pareciera que no es malo, pero sí lo es cuando toma el lugar que le corresponde a Dios, que le corresponde a Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ocupa el trono de nuestro corazón? El trono del corazón de este joven rico era el dinero. Y cuando el Señor le dijo, ok, ahora vende todo lo que tienes y repártelo. Y ven y sígueme. Él dijo, no. La pregunta cuando el Señor nos hace es simplemente un sí o un no. El apóstol Pablo estuvo más que dispuesto a decir que sí. Doy toda mi vida, todo mi esfuerzo, todo lo que hice para ser un fariseo prominente, lo doy todo. No lo quiero porque estoy mucho más interesado y sé que hay mucho más beneficio eterno de conocer a Cristo. Este pobre joven posiblemente hasta la fecha está pagando las consecuencias de ese gran no en el infierno. No lo dice la palabra, pero es muy posible, porque ese es el fin de los que niegan la invitación, de los que no están dispuestos a rendirlo y a darlo todo. Eso leímos anteriormente, el que gane su alma, el que gane su vida, perderá su alma. Y el que
pierda su vida, ganará su alma. Amén. Vamos a ver Mateo 13, 44 y 46. Son pequeños versículos con grandes enseñanzas. Dice Mateo 13, 44 y 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces ahí vemos dos ejemplos y dos metáforas, ¿verdad? Una perla de gran precio. Este hombre, cuando la identificó, cuando la vio, estuvo dispuesto a venderlo todo, a darlo todo, a dejar su vida pasada, ¿verdad? De ser dueño de qué sé yo, qué tanto tenía, con tal de obtener esa perla de gran precio, ¿verdad? La perla de gran precio es la salvación. La perla de gran precio es conocer a Cristo. De igual manera, el tesoro escondido en un campo. Este hombre lo identificó y también vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. O sea, si vemos, está claro de que para conocer a Cristo y realmente empezar a tener una vida en comunión con Él, hay algo que tenemos que dejar. Hay una vida pasada que tenemos que rendir. Hay una vida que no nos llevaba a ningún beneficio y la cual nos acerca a Cristo si la dejamos. Vemos ahora, hermano, el testimonio de lo que el apóstol Pablo dijo y sintió en su corazón cuando lo botaron del caballo y quedó ciego y fue confrontado con Cristo. Ese fue el testimonio ocular de lo que vieron que sucedió. Pero ahora veamos qué sucedió en el corazón del apóstol Pablo en ese momento. ¿Qué reflexionó? ¿Qué fue lo que él entendió? Y dice en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11, y aquí empieza el centro realmente de este mensaje. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, todo lo que yo estimaba tan grande, por lo que me había esforzado, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo he dejado. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Es bastante lectura, pero hay mucho. Son unos pasajes muy ricos doctrinales que nos conviene en esta mañana poder entender, y con la ayuda de Dios vamos a poder, hermanos, desglosar un poco lo que está aquí y ver qué significa conocer a Cristo. ¿Y por qué el apóstol Pablo fue tan radical en decir, sí, yo estoy dispuesto a dejarlo todo? ¿Qué tan valioso es entonces conocer a Cristo? ¿Valdrá la pena dejarlo todo por Él? ¿Será que es para nosotros de beneficio tener una vida nueva, alcanzar una vida nueva en Cristo y dejarlo todo para alcanzar lo que está aquí escrito? Yo creo que sí. El apóstol Pablo dijo que sí, y nosotros que hemos ya sido encaminados en este camino, sabemos que sí vale la pena. Solo en Cristo hay esperanza, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay novedad de vida, solo en Cristo hay verdadero gozo, solo en Cristo, hermano, hay transformación, solo en Cristo hay esperanza, en nadie más. La prédica del evangelio debe ser siempre cristocéntrica, porque no hay nada ni nadie más importante en la vida que Cristo. Él es todo para nosotros. Por Él vivimos, nos movemos y somos. Amén. Esta escritura que leímos es algo muy personal. Si usted ve, el apóstol Pablo está hablando en primera persona. Lo que le pasó a él, lo que siente él, lo que piensa él, lo que recibió él por haberlo dejado todo, por considerar basura todo lo que había perdido, por considerar como no importante todo lo que había hecho. Es como alguien que se esfuerce 25 años de su vida para sacar títulos universitarios, un bachillerato, una maestría, un doctorado, y que de repente alguien te diga, ¿sabes qué? Si me quieres seguir a mí, lo tienes que dejar todo. No vas a poder ejercer tu carrera.
Olvídate, yo sé que tenías planes, sé que ya tenías un trabajo preparado, sé que ibas a ser prominente, ibas a ganar mucho dinero, pero se acabó. Si me vas a seguir a mí, ya no más. Ya no vas a poderlo tener, ya no vas a tener ese beneficio, pero te prometo uno mayor. El mayor beneficio es conocer a Cristo, es acercarnos a Él, es conocerlo a Él y la virtud de resurrección y todo lo que hemos leído, hermanos. Y primero Dios vamos a poder desglosar un poco más. ¿Qué podemos extraer de estos 5 versículos que leímos? Y son 5 cosas muy importantes que vamos a tratar de explicar en esta mañana. Versículos 7 y 8 nos habla de conocer a Cristo. El versículo 9 nos habla de ser justificados por Cristo. El versículo 10, experimentar el poder de Cristo. El versículo, el mismo 10, de tener comunión con Cristo. Y el versículo 11, participar de su gloria. Amén. Son cosas que como creyentes tenemos acceso. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes acceso a estas cosas, tienes acceso a esta gloria, a estas maravillas, a este poder de transformación para tu alma, hermano. Vamos a empezar entonces con el punto número 1, conocer a Cristo. Voy a compartirles unas palabras del léxico griego. Lo hacemos solo por el hecho de que sí son importantes, sí nos explican algo, sí nos enseñan algo. Solo por eso lo hago, hermano, no por ninguna otra razón. Pero cuando la Biblia nos habla de conocer a Cristo, no solo en este pasaje, sino en muchos más donde se habla de conocer a Cristo, la palabra que usa ahí el griego es gnosis. Gnosis representa conocimiento. En un nivel representa conocimiento intelectual, representa comprensión de algo, representa entender algo, ¿verdad? Ese es el nivel, primer nivel. El segundo nivel, la palabra gnosis se deriva de la palabra ginosco, que es un nivel que va más profundo. Es un conocimiento experiencial, de experimentar algo para conocerlo, ¿verdad? Yo puedo saber de que el agua está fría en el mar, pero si no me meto, no lo experimento, ¿verdad? Entonces es un nivel más de conocimiento, ¿verdad? Es algo donde también la Biblia nos habla en este nivel de conocer, de un vínculo personal, de una unión mística, o sea, algo espiritual, algo trascendental que va más allá de lo físico a lo espiritual, de lo visible a lo invisible, un conocimiento que sobrepasa nuestro entendimiento, como dice la palabra, ¿verdad? Pero que lo podemos entender por la ayuda del Espíritu Santo. Y por último, yadá es la misma palabra para conocimiento, pero es en hebreo para el Antiguo Testamento y representa una unión de amor, una unión íntima, como la unión de un matrimonio. Un matrimonio, hermano, dice en Génesis que dejará el hombre a su padre y a su madre y serán dos, una sola carne. Es una transformación, ya no es solo un hombre, ya no es solo una mujer, ahora son una sola carne. Es un misterio, es algo maravilloso. Una vez estábamos hablando de esto en una reunión y para demostrar lo que era el matrimonio y lo que es una unión de ese nivel, tomamos un poco de sal y un poco de pimienta, que son individuales y son muy diferentes, tanto como el hombre y la mujer son diferentes, pero después los mezclamos y vimos que ya no eran los mismos que eran antes, ahora eran otros, porque estaban unidos, se habían convertido en una sola materia. Era la mezcla de sal y pimienta, y eso era imposible separarlo. Entonces, cuando el matrimonio se une, por eso es imposible separarlo. Y por eso, cuando te unes a Cristo, es imposible la separación, hermanos. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Si estamos en Cristo, ya no podemos ni debemos de tener la preocupación de que si somos salvos o no, si somos verdaderamente convertidos, porque media vez conocemos a Cristo en este nivel, ya no hay separación. Es un matrimonio, es una unión íntima, es un contacto, hermano, totalmente espiritual. Difícil de explicar porque es espiritual, pero creo que sí lo podemos entender. Le voy a compartir algunos versículos donde se mencionan estas palabras. Acuérdense que el conocer entonces es conocer a un nivel más profundo. Por ejemplo, yo puedo conocer a un hombre que se llama Antonio y sé que trabaja en tal lugar y sé que maneja un carro tal. Solo eso sé de él. Pero conocer a un nivel más profundo es, yo conozco a Antonio y sé que tiene 11 pares de zapatos en su closet y sé que duerme en el lado izquierdo de la cama y sé que le gusta desayunar cereal y sé que es un poco impaciente
y sé que le gusta tener mascotas. Eso es conocer a alguien íntimamente y más de cerca. Y a eso, a ese conocimiento nos llama Cristo. No solo saber de Él, no solo saber que murió en la cruz, no solo saber que Él vino para salvar al mundo, es conocerlo a Él y saber que Él habita en tu corazón o que está disponible para habitar en tu corazón si no le conoces. Ese es el conocimiento profundo del que le hablo. Entonces dice, hermano, en Juan 17, versículo 1 al 3, dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Entonces la salvación es sinónimo de conocer a Cristo y de conocer a Dios, hermano. Y esa fue la oración de Cristo, de que nosotros lo pudiéramos conocer a Él, hermano. Pero no un conocimiento superficial, un conocimiento profundo, una relación con Él. Solo esa relación es la que transforma, la que da gozo, la que sustenta. Amén. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Creo que voy muy rápido. Ni vi a qué horas empecé, hermanos. Lo siento. Pero voy a terminar temprano. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, así como nosotros podemos conocer a Cristo, también Él nos conoce a nosotros, porque ya se llevó a cabo esa unión espiritual, esa unión, hermano, profunda, esa unión trascendental. Y cuando tenemos la unión con Cristo, entonces, hermano, podemos estar seguros que la vida eterna ya está en nosotros. Por eso dice, no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Por eso nosotros creemos, dicho sea de paso, que la salvación no se pierde. Si tú estás en las manos de Cristo, nadie te puede arrebatar de ahí, ni tú te puedes escapar tampoco, porque Él no te va a dejar. Ninguna de las que pediste, le dice Cristo al Padre, se perdió. Todas están conmigo. Ninguna se perdió. Amén. Mateo 1, capítulo 1, perdón, no sé si habíamos leído el de abajo, perdón, Mateo 1, 24 al 25. En la Biblia del Jubileo, dice, y siendo despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer y no la conoció. O sea, la palabra conocer ahí habla de intimidad física, de aquella intimidad que convierte dos personas en uno, ¿verdad? Entonces José dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Un ejemplo más de que el conocimiento y el conocer, esta palabra gnosis y gnosco, ¿verdad? Y yada, son una intimidad física, íntima, profunda, espiritual, inquebrantable. Amén. Entonces, veamos unas más, no se vaya a cansar, hermanos. Todas son importantes. Mateo 7, versículo 22 al 24 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre sacamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas grandezas? Increíble, hermano. Y entonces les confesaré, dice el Señor, yo nunca los conocí. Apartados de mí, obradores de maldad. Si no conocemos a Cristo, no importa cuánto hagamos, Señor, según nosotros para Dios, no importa cuánto sirvamos, no importa cuánto hagamos aquí y allá, no importa cuán justos creamos ser, si no conocemos a Cristo y si Él no nos conoce a nosotros, hermano, no somos de su redil. Y algún día puede que nos dijeran, apartados de mí, obradores de maldad, porque sin Cristo no se puede hacer nada que sea agradable a Dios. Todo lo que podamos hacer nosotros es Cristo a través de nosotros. Nosotros no podemos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Entonces, tristemente, aquí nos habla de muchas personas que incluso, hermano, hicieron actos que en algunos lugares son pues rutina, ¿verdad?
profetizaron en su nombre sacaron demonios y en su nombre hicieron grandezas. Sin embargo, no conocían a Cristo. Y en el momento en que se acercaron para rendir cuentas, el Señor les dijo: nunca los conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Y por eso es tan importante que sepamos el conocimiento del que está hablando la palabra y el que nosotros debemos de buscar diariamente. Debemos buscar ese conocimiento, esa intimidad, esa comunión con Cristo, porque solo así va a caminar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Mateo 22, 16 al 17 dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Este texto entonces dice que cuando Cristo nos conoce, puede ver las intenciones del corazón y sabe lo que hay profundo en nuestro ser. Y por eso también nosotros debemos saber qué hay en el corazón de Cristo. Así como Él sabe qué hay en nuestro corazón, nosotros debemos saber qué hay en el corazón de Él. ¿Para qué? Para amar lo que Él ama, para desear lo que Él desea, para seguir aquello para lo cual fuimos alcanzados. Amén. La salvación entonces es sinónimo de conocer a Cristo. Uno más, porque quiero dejar claro la importancia del conocimiento. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo leo una vez más. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Señor entonces cambió las tinieblas que habían en nosotros por luz, y esa luz nos abrió el entendimiento y nos iluminó para que entonces llegáramos al conocimiento, ¿verdad? Para conocerlo a Él, al conocimiento de la gloria de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios es, quién Dios es. ¿Y cómo aprendemos quién Dios es y qué tiene para nosotros? Lo aprendemos viendo a Cristo en la faz de Jesucristo, viéndolo a Él, imitándolo a Él, porque el que ha visto el que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. En Cristo vemos la reflexión del Padre, en Cristo podemos conocer al Padre. La salvación entonces es sinónimo de conocer a Cristo, pero conocerlo en esta intimidad necesaria y profunda. Cuando conocemos a Cristo nos apropiamos de Él. Él pasa a ser nuestro, es como el matrimonio. La esposa dice que su cuerpo y ella ya no es de ella, sino que ahora me pertenece a mí y yo le pertenezco a mi esposa. Y de la misma manera, cuando estamos en Cristo, cuando lo conocemos a Él, entonces Él es nuestro y nosotros somos de Él. Hay una apropiación, hay un derecho, por decirlo así, porque ahora somos uno, somos herederos y cercanos, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba tan intrigado con esta realidad de conocer a Cristo y estar en Él. Eso es conocer a Cristo, es estar en Él, que lo mencionó 164 veces en sus epístolas. 164 veces mencionó de que nosotros estamos en Cristo, escondidos en Él, protegidos en Él, guardados en Él, seguros eternamente en Él. El poder de conocer a Cristo. Y por eso estuvo dispuesto a dejarlo todo. Amén. Vamos a pasar al segundo punto. Ese era el más largo, hermano. Estos ya son más cortos. El punto número 2 de lo que se recibe cuando uno está dispuesto a dejar la vida pasada, de decir sí a perderlo y a dejarlo todo, ¿verdad? Es ser justificados por Cristo. Eso es lo que leímos en Filipenses 3:9. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Toda la vida del apóstol Pablo había sido, hermanos, dedicada a la justificación delante de Dios. Toda su vida él luchó, se esforzó y vivió para hacer lo que era justo delante de Dios según él, según el fariseísmo, según la religión de ese tiempo. Y sin embargo, no sirvió de nada, porque dice ese texto que leímos que nadie es justificado, hermano, por su propia cuenta. Mi propia justicia derivada de la ley, dice.
no sirvió de nada y lo tengo por estiércol, lo tengo por basura, ya no sirve de nada, porque lo que yo busco, dice el apóstol Pablo, es la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, recibimos la justificación por la fe en la obra de Cristo por nosotros. Simplemente con creer y aceptar y reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros y poner fe en ello, somos justificados, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos sustituyó. Nosotros debíamos de haber estado ahí. Él tomó nuestro lugar para otorgarnos su justicia y Él llevó nuestras culpas. Y ahora cuando el Padre nos ve a través del Hijo y nos ve como justificados, sin culpa. ¿Qué es ser justificado delante de Dios? Es, hermano, estar a cuentas con Dios. No sé si a usted le ha pasado, espero que no, pero cuando viene alguien que usted le debe $100 y no le ha pagado, ya se le pasó 3 meses y no le ha pagado, hermano, ¿cómo se siente? No se siente muy bien, ¿verdad? Se siente feo, ya me va a cobrar esto y la mayoría de gente sale corriendo por otro lado, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente cuando uno está a cuenta con alguien y que los ve y es agradable la persona? Uno se siente con confianza, uno se acerca, uno saluda, uno abraza y no hay ningún estorbo. Es lo mismo saber de que estamos a cuentas con Dios. Estamos a cuentas con Dios, hermanos. Podemos llegar al trono de la gracia para el oportuno socorro sin ningún estorbo, sin ninguna acusación. El enemigo es el que acusa. Nosotros somos justificados delante de Dios en Cristo Jesús, porque le conocemos a Él y hemos logrado y alcanzado por su misericordia la justificación. Entonces, ser justificados es que Dios te acepte por los méritos de Cristo. Ser justificados es tener paz para con Dios, porque en Cristo tenemos paz para con Dios. Ahora, algo que es bonito saber y oír y entender es esto: ¿qué es la fe que justifica? ¿Verdad? No qué es la fe, pero ¿qué es la fe que justifica? La fe que justifica es la confesión continua, todo el tiempo, la confesión continua y confiada de total dependencia y confianza en Jesucristo para los requisitos necesarios para entrar al reino de Dios. ¿Por qué es que yo voy a ir al cielo y por qué lo puedo decir con seguridad? Porque no voy por mis méritos, voy por los méritos de Cristo. Porque no me apunté yo en la lista, yo solo para poder ir al cielo. No, Él me apuntó en esa lista. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Él decidió salvarme y Él decidió justificarme y Él decidió revelarse a mi vida y por eso puedo estar seguro que voy al cielo. No por mis méritos, sino por los méritos de Él. Y eso no aplica solo a mí, aplica a ustedes, a cada uno de ustedes y a cada uno que quiera abrir su corazón al Señor y reconocerse pecador y necesitado. Entonces, nosotros confiamos y dependemos totalmente en los méritos de Cristo para cumplir con los requisitos necesarios para entrar en el reino de Dios. Entonces, conocemos a Cristo cuando lo rendimos todo y lo dejamos como el apóstol Pablo, y también somos justificados, ¿verdad? Cuando hacemos eso. Punto número 3, experimentar el poder de Cristo. Este es muy interesante, muy grande, hermano. Filipenses capítulo 3, versículo 10, que ya leímos. Dice, y a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección, ¿verdad? El poder de su resurrección. La resurrección fue el milagro, hermano, más grande de todos los tiempos. El poder que Cristo mostró no solo a los seres humanos, sino en los cielos y en los universos y en todo lugar, de que Él tenía todo el poder sobre la muerte, el poder sobre el pecado, el poder, hermano, de que, como Él dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar, ¿verdad? El Señor mostró a través de la resurrección que tenía el poder supremo para dominar y ser rey sobre todas las cosas, sin nada que se pueda oponer. Él es Rey de reyes, Señor de señores, y tiene todo poder, y en el poder de su resurrección lo demostró. Amén. De igual manera, entonces nosotros podemos y tenemos en nosotros ese poder, ¿verdad? En Romanos dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, o sea, hablando de que el poder de Cristo de resurrección mora en nosotros también, ¿verdad? Entonces podemos nosotros
experimentar ese poder. ¿Y cómo lo vamos a experimentar? La Biblia dice que nosotros también en cierta forma necesitamos resucitar, ¿verdad? Una resurrección. Dice, como dice en Daniel 11:32, ¿verdad? Los que conocen a Cristo y el poder de su resurrección, ¿verdad? Dice Daniel 11:32, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. O sea, con halagos, hay gente que se deja engañar fácilmente, con halagos, con palabras bonitas, y se olvidan de la importancia del pacto y caen en unas situaciones que los apartan. Oiga, pero dice el resto, mas el pueblo que conoce a Dios se mostrará fuerte y actuará. El poder de la resurrección entonces nos da fuerza, nos da fortaleza para actuar, nos da fortaleza entonces para hacer lo que la Biblia nos pide, ¿verdad? Lo que la Biblia nos demanda, por decirlo así, pero no demanda sin darnos la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer, andar en novedad de vida, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un tipo de resurrección, porque antes dice estábamos muertos ¿qué? En delitos y pecados, mas ahora veis, ahora estamos vivos en Cristo, ¿verdad? Eso es una resurrección. Entonces, el poder de Dios, el poder de su resurrección, hermano, es para que nosotros podamos andar también en novedad de vida. ¿Por qué necesito el poder? Lo necesito para caminar en novedad de vida. Romanos 6:4. Lo necesito para poder resistir al enemigo, como dice Santiago 4:7. Lo necesito para poder ser pacientes en la prueba, porque la prueba va a llegar a nuestras vidas, según Santiago 1:4-6, para poder vestir la armadura de Dios y estar firme, según Efesios 6:11. Ya podrían haber muchos puntos más por los cuales necesito el poder de Dios, el poder de su resurrección en mi vida, activo, y que me dé la capacidad y la fuerza para poder vivir de esa manera. Un creyente fuerte es aquel que lleva a cabo la voluntad de Dios en su vida, que camina firme, que camina seguro, que hace estas cosas. El enemigo nos va a querer siempre desviar, el enemigo roba, mata, destruye, pero nosotros si le resistimos, ¿verdad? Él va a huir de nosotros. No necesitamos reprenderlo, él solo huye, ¿verdad? Él huye cuando resistimos la tentación y no podemos resistirlo por nuestra cuenta, sino con el poder de Dios en nosotros, el poder por el cual Él resucitó, el poder que habita en nosotros también. Amén. Ahora, el punto número 4, ya vamos avanzando. El 4 es, dice, tener comunión, ser participante. El texto literal dice el versículo 10, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Cuando hablamos de padecimientos y pruebas y dificultades, a veces allá no nos gusta mucho. Pero la realidad es de que todos los seres humanos aquí en esta tierra vamos a sufrir de alguna manera. En primer lugar, y sería muy bueno que todos suframos por la causa de Cristo, ¿verdad? Por predicar su palabra, ser que nos vituperen, que nos desprecien, que nos digan cosas porque queremos ser luz en medio de las tinieblas, porque queremos ser sal de la tierra. Qué bueno, qué bendición. Eso es participar de sus padecimientos. Pero desafortunadamente también hay otra forma en que podemos sufrir. Y esa forma es, hermano, por la razón de que vivimos en un mundo caído, podemos sufrir con enfermedades, podemos sufrir con pérdidas de un ser querido, podemos sufrir por situaciones en la familia, por situaciones de trabajo, por tantas cosas en nuestras vidas que podemos sufrir. Pero participación de sus padecimientos significa que en esos momentos difíciles, en las temporadas de invierno y de otoño que habrán en nuestras vidas, el Señor va a estar ahí con nosotros. Y Él va a ser partícipe con nosotros en ese caminar. Y no nos va a dejar solos, y es el que nos va dando aliento, el que nos va dando consuelo, el que nos va dando fortaleza para resistir, porque las pruebas no son permanentes, las pruebas son temporales. Pero qué bueno es saber que tenemos un fiel amigo que va con nosotros, que tenemos a un compañero que participa y nos permite participar también de ese sufrimiento, que si lo vemos como realmente es para nuestro beneficio, porque la fe solo se pule a través de pasar por el fuego, porque solo se crece cuando nos empujan
a esforzarnos de mayor manera, a forzar en creer, a forzarnos a descansar en el Señor, forzarnos a creerle al Señor que todo es para bien, que Él es soberano, que no hay nada que esté fuera de su control y que hay propósitos en Dios en todas las cosas. Cuando estemos pasando por esos momentos, recordemos que el Señor está con nosotros, que Él nos ha llamado a participar de esos padecimientos, pero no nos va a dejar solos. Y esos padecimientos tienen un propósito, hermanos. Hay algo bueno en todo lo que nos suceda. Es algo un poco difícil de aceptar en nuestra mente humana, pero a través del Espíritu Santo podemos entender que hay beneficio en ello, que es parte de la vida cristiana. Que dice el apóstol Pedro, no nos sorprendamos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que los hermanos en todo el mundo están pasando lo mismo. Todos vamos a pasar pruebas de alguna manera o de otra, ¿verdad? Y es parte de ser creyente. Cuando venzas tus batallas, vas a sentir el crecimiento que Dios te va a dar. Vas a sentir la madurez en tu corazón y vas a sentir mayor comunión. Todo mundo que ha pasado por pruebas difíciles, hermano, no importa qué tan difícil sea, te puede testificar que los momentos de mayor y mejor comunión que han tenido con Dios son en esos momentos, porque es cuando nuestro corazón está sensible, cuando nuestro corazón está necesitado, cuando nuestro corazón sabe que solo en el Señor se puede hallar refugio, y ahí es cuando entonces se desarrolla esa intimidad y ese compañerismo a través del sufrimiento. Y el apóstol Pablo se deleitaba en saber que él lo había dejado todo para poder también ser partícipe de los padecimientos de Cristo, que a la larga iban a ser beneficiosos y que aún tenían galardón en los cielos, porque lo dice así la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto ya lo dijimos, podemos experimentar un compañerismo, etcétera. El Señor va a estar con nosotros, hermanos. Debemos ser creyentes que sabemos que el Señor en todo tiempo y en todo lugar está con nosotros, hermano. No debemos ni podemos dudar en ningún momento de que el Señor nos ama y que el Señor, hermano, tiene control de nuestras vidas, de cada momento, de cada instante, y todo lo hace para nuestro bien. Hay propósitos en Dios. Todas las cosas ayudan a bien, dice, a los que conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Son guiados y esperan en Él. Y el último punto, el poder de su resurrección también, perdón. Sí, el poder de su resurrección. Este es un versículo interesante, hermano, Filipenses 3:11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Muy interesante, porque es la única vez en toda la Biblia que se usa una palabra, hermano, que es exanastasis, ¿verdad? Es una palabra griega, como le digo, es única en toda la Biblia. Y el apóstol Pablo de lo que estaba hablando ahí es de que al dejar toda mi vida pasada y venir a todos estos beneficios que encuentro en Cristo, todas las cuatro cosas que hemos mencionado llevan a esta quinta. Y esta quinta es el arrebatamiento, ¿verdad? El poder de su resurrección en nosotros, el día de la transformación, el día en que el Señor aparezca y venga de acuerdo al libro de Tesalonicenses, ¿verdad? En el que dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Los que creemos seremos arrebatados en los cielos y seremos transformados, ¿verdad? Entonces, lo que esta palabra exanastasis dice y es una resurrección. La traducción literal es fuera resurrección. O sea, no es la resurrección general de todos los seres humanos, de la que habla Daniel 12:2, si lo quiere leer, Daniel 12:2, ¿verdad? Esa es una resurrección general, pero esta es una resurrección especial, una resurrección privada, si se puede decir así, solo para los creyentes, ¿verdad? Y por eso es una mención única en este caso, el arrebatamiento. Entonces, para ir finalizando, hermano, la pregunta sigue siendo y nos la debemos hacer todos los días: ¿qué estamos dispuestos a dejar para conocer a Cristo y para alcanzar estas virtudes y estas glorias que Él nos ofrece en estos textos que leímos, ¿verdad? ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Es tu respuesta es sí o tu respuesta es no? ¿Qué tienes como ganancia y qué tienes como pérdida? ¿Qué quieres ganar? ¿Quieres ganar a Cristo y todo lo demás que hemos visto hoy? ¿O quieres ganar tu vida y seguir en ella, verdad? Para cerrar entonces,
Vamos a cerrar con esto. ¿Qué ganamos en Cristo? El conocimiento de Cristo, conocerlo a Él, como ya vimos. Obtenemos la justicia de Cristo, obtenemos el poder de Cristo, obtenemos el sufrimiento y poder participantes del sufrimiento de Cristo, y obtenemos la gloria de Cristo en la transformación. Esto es lo que la Biblia le llama la perla de gran precio, el tesoro escondido, que está accesible a nuestras vidas. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Tu palabra nos alienta, nos llena de gozo, nos llena, Señor, de bendición, nos llena de esperanza, nos llena de fortaleza, Señor, nos llena de vida. La vida que solo tú puedes dar, la vida que solo en ti se encuentra, Señor, y en nadie más. Gracias por ello, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, selle en nuestros corazones, Padre, y se haga vida para nosotros, para que seamos una congregación bendecida, que te conoce, que ha sido justificada, Señor, que tiene todos los beneficios que tú nos ofreces y que podemos alcanzar al dejarlo todo, Señor, en nuestras vidas. Bendice, Señor, esta palabra, Padre, por favor, ayúdanos a poderla poner por obra, Padre, y a poder ser, Señor, personas que te amamos más cada día, que amamos, Señor, tus propósitos, que estamos dispuestos, Señor, a dejar todo aquello que pueda estorbar nuestras vidas para poder seguirte y conocerte y acercarnos a ti y ser bendecidos de la manera que nos quieres bendecir. Todo te lo pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias. Gracias.